Hola, mi nombre es Gabriela Rivera Lucero, soy artista visual y fotógrafa chilena que reside en Cinc Torres, España. Me dedico principalmente a la fotografía experimental relacionada con la intervención de materialidad orgánica y también la performance y el trabajo con medios textiles como la costura, el tejido, el bordado. Me gusta muchísimo trabajar en esas intersecciones. Trabajo principalmente de lo que es la foto performance, pero también construyo objetos que luego fotografío. O como en el caso que me voy a expandir un poquito más, el proyecto Maternajes Transfronterizos. Yo trabajo interviniendo en la materialidad fotográfica con hierbas, plantas, flores que luego mutan. Cuéntanos un poco más ese interés en meter materiales orgánicos en algo tan, se podría decir, no congelado. Ya, que está como más detenido, claro. Sí, bueno, me gusta muchísimo la posibilidad de alguna manera, intervenir el medio fotográfico y mediante lo que es la fotografía analógica, con los procesos químicos y con la técnica que utilizo en el proyecto Maternajes Transfronterizos, que es el film soup, que es la sopa de film, en la cual tú remojas un carrete con sustancias orgánicas como limón, ajo, hierba, menta. De alguna manera, el carrete fotográfico transmuta por la acción de esa otra materialidad y se transforma en otra cosa, que me parece maravilloso esa posibilidad, porque también tiene que ver con el azar. Me interesa muchísimo trabajar con la materialidad orgánica porque es una materialidad que tiene vida, pero que también, de alguna manera, como todo lo que tiene vida, muta, nace, crece y se desvanece. Y en ese proceso de desvanecimiento, de muerte, también crecen otros cuerpos que le siguen dando vida. Y eso es precioso. Entonces, bueno, de alguna manera en estos rollos fotográficos, la materia que es como inerte del carrete se ve afectada por la vida. Claro, y cada material lo afecta de manera distinta, entonces puedes conseguir diferentes resultados dependiendo de las fotos. ¿Y cuál es el material orgánico más curioso que te han llevado para revelar? Sí, bueno, en el proyecto Maternaje Transfronterizo yo abordo lo que es la maternidad y la migración, entonces voy trabajando con distintas madres. Bueno, parto primero por la experiencia mía cotidiana de ser madre artista chilena, viviendo en España. En medio de la pandemia me voy dando cuenta que hay muchas madres que están viviendo una situación compleja, que no tienen redes de apoyo para, bueno, sostener lo que es una vida de crianza, a veces no tienes con quién dejar a tu hija, hijo, etcétera. Y hacía fotografía digital, más bien de corte documental, pero me di cuenta que, como me gusta mucho lo que es la transformación de la materia, empecé a intervenir mis propias fotos una vez que llego al pueblo donde vivo y a utilizar flores del terreno, dondeadito, que en ese caso eran flores de malva en plena primavera, gordolobo, y me gustó muchísimo el resultado. A raíz de ello, empiezo a salir de mi propia experiencia y a darme cuenta que sería interesante retratar a otras madres y empiezo a salir de mi propia esfera privada para relacionarme con otras personas, con otras cuidadoras y madres. Y una de las cosas más bonitas, bueno, fue, por ejemplo, conocer a Manal, mi vecina, y pedirle a ella, por ejemplo, que me diga cómo le gustaría ser retratada y con qué materialidad le gustaría que yo interviniese su carrete fotográfico. En el caso de Manal, por ejemplo, fue muy bonito porque ella me pidió que revelase sus fotos con té marroquí, que es té verde, con hierbabuena y azúcar. Y el azúcar, o no sé si viene la hierbabuena, pero produjo un efecto maravilloso que, bueno, parece como que estuviera, no sé, como en un cielo estrellado. Y a raíz de eso se siguió expandiendo el proyecto, pude recorrer distintos pueblos de España, gracias a otro proyecto. También conocí a una mujer maravillosa, que es Maru, que me pidió que remoje sus fotos con una receta de ella para el fortalecimiento de la defensa. Me decía que era como una receta india de Argentina, y que es remojar las fotos con cebolla, ajo y jengibre, y que con eso ella nunca se enfermaba.
que ese era el mejor remedio, era como la mejor forma de prevenir cualquier resfrío y que se lo daba a sus hijos. Ese es como un material que me encantó, muy, muy extraño. Y también las cosas que sucedieron, me gustó mucho también esa forma de entender de que se podía sanar con la naturaleza, y me pareció precioso. Y luego en toda tu obra siempre tienes en el centro la maternidad, o bueno, como tú dices, más bien el maternaje, y lo haces desde un enfoque bastante político. ¿De dónde surge esa decisión? ¿Cómo te enfocas siempre en ello? Sí, bueno, para mí la producción artística, o al menos la que a mí me interesa desarrollar, creo que eso es más acertado, la que a mí me interpela y por la cual yo me movilizo, tiene que ver con una postura política comprometida en el sentido de no separar la relación arte y vida y de que todo lo que tú vas haciendo te atraviese de alguna manera, por supuesto, afecte a tu discurso y tu forma de vida. Entonces, me parece que es una forma honesta y también una opción política de denunciar, de hacer crítica social, de visibilizar desigualdades, injusticias y cosas que te parecen incorrectas, es a través de un arte que, bueno, que visibilice las fisuras que hay en el contexto en el que habitamos. En este caso, me moviliza mucho la maternidad, cómo la entendemos, pero también cómo entendemos el cuidado. Por eso la exposición se llama Maternaje transfronterizo más que maternidad, tomando como referente a la teórica Adrienne Rich y Patricia Hill Collins, que abordan, que proponen el concepto de maternaje como una práctica de cuidado que siempre ha estado vinculada con las mujeres y que tiene que ver con proteger, amar, preocuparse de una nutrición física, pero también espiritual de otra criatura, de otro ser humano. Y también desde la cosmovisión andina, lo que se llama la crianza mutua, en la cual todo lo que yo crío me cría a mí. Entonces, en el momento que yo estoy cuidando y criando a mi hija, ella también me está criando a mí. Como esa interrelación me parece tan bonita también como ya no es una vertiente adultocéntrica, y también se expande a que tú no solo crías a tu hijo, sino que tú también crías a los animales que te rodean, crías el clima a través de la agricultura o de cosas tan sencillas como regar las plantas que tienes, y eso mismo, como tú lo estás cuidando, te cuida a ti. Bueno, eso me parece precioso y siento que es una forma diferente, tal vez no tan subversiva, pero a la vez sí lo es, de entender la vida y de propagarla a través de la producción artística. Esa relación con el medio la has explorado también directamente creando máscaras con material orgánico y también llevándotelo hacia la línea del feminismo. Durante muchos años he estado trabajando en un proyecto que se llama Bestiario de Féminas, en el cual exploro la utilización del lenguaje que rebaja principalmente a las mujeres y a los animales. Y me he dado cuenta, bueno, es fascinante darte cuenta de las cosas cotidianas, de la forma en que hablamos y de la forma en que se nos enseñan ciertos conceptos y en particular cuando llamamos a otra persona y la criticamos y utilizamos una palabra relacionada con un animal, por ejemplo, estás gorda como una vaca, como una cerda, o estás loca como una cabra, o bueno, te comportas como una zorra. Entonces siempre tienen connotaciones negativas y me llama la atención de que como el patriarcado nos ha atravesado, nos ha enseñado una forma de relacionarnos que siempre cuando las mujeres están por abajo, la naturaleza está mucho más abajo. Entonces, bueno, cuando es una ofensa es un animal y más encima si eres mujer es más monstruoso. Y ahí exploro la monstruosidad de las palabras, pero también la monstruosidad de la industria capitalista y cómo explota la naturaleza, en particular la carne, la industria cárnica. Entonces, yo empiezo a trabajar con una serie de máscaras, por ejemplo, para trabajar, no sé, para personificar y crear lo que sería la zorra, hago obviamente una máscara metafórica, pero trabajo con los residuos de la industria cárnica capitalista. Los animales no viven en unas condiciones preciosas en un campo donde pueden pastar o donde pueden cazar libremente, sino que la industria cárnica capitalista los tiene aprisionados. Entonces, bueno, no ocupo un zorro, sino que reciclo y recojo, por ejemplo, restos de lo que se vende en las carnicerías a un precio bajísimo, que a veces me regalan o a veces yo he adquirido, y con eso quiero construir la zorra, la arpía, la cerda, sí, esas
cuero de cerdo, con piel de cerdo, que también se vende Mm. a un precio rebajado. Por ejemplo, la víbora está hecha con piel no de víbora, sino que con la piel de los peces que las botan en las pescaderías. Dura, bueno, me gusta trabajar con el resto, con el residuo, Ujú. con lo que se bota, en lo que no se le da valor, y porque eso también es aludir a la monstruosidad de nuestra vida cotidiana. A través de eso, como trato de unir esos dos mundos Claro. para hacer una denuncia. ¿Crees que quizás tu foto performance es como el culmen de intentar hacer esa conexión? Porque te estás dejando, lo están manipulando como un residuo externo, pero aparte no estás solo en fotos, sino que tú estás haciendo una performance que es como algo VIP. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, cuando realizo performance, foto performance, es una forma súper desgastante, pero claro, a la vez tú das muchísimo de ti, de tu cuerpo, de tu energía. Por ejemplo, después de hacer algo así, obviamente yo me voy a tirar a la cama porque quedo como si hubiera hecho, no sé, como cuando también hago clases, que lo doy todo. Es como, porque das como, bueno, sensaciones de tu cuerpo, también pruebas como la resistencia del mismo y también como, por ejemplo, en mi caso que diseño máscaras o indumentarias también, estoy atravesada por esas materialidades y de alguna manera ellas como que me tocan y pasan estas cosas que, como de relaciones que me parecen muy bonitas, pero que también te interpelan y te afectan profundamente tu cuerpo y tu yo interno. Y luego también y tienes residencias. ¿Cómo compaginas eso que siento que la gente no lo ve como algo tan artístico o como el que lo deja un poco más apartado, pero lo que tú dices al final estás poniendo un montón de energía en ese trabajo? Sí, bueno, para mí es súper importante también participar en proyectos donde habito otros lugares y tratar de compenetrarme con ese entorno. Por ejemplo, en el proyecto Maternaje tan fronterizo, ahí estuve primero por mi pueblo, después yendo a otros pueblos y luego estuve, por ejemplo, acá en Cosvik-Anhalt haciendo una residencia que fue preciosa, que es organizada por Carmen Kunst, el proyecto Nest de madres, donde nos reuníamos madres con hijas. Entonces fue una experiencia maravillosa porque vine yo junto a mi hija a Cosby, convivimos con otras madres, pudimos relacionarnos, tomarnos fotos, conocer a otras personas que habitan Cosby, que también son madres inmigrantes. Ujú. Entonces siento que también atravesar o sea, otros lugares, otros territorios, desde una forma comprometida, no por una banalidad, sino que es como una forma de vincularte profundamente con ese territorio, da sentido también a tu propia práctica artística y también te permite salir de tu burbuja donde estás y adquirir otras miradas, no sé, Ujú. una visión no tan sesgada que a veces nos afecta y, bueno, y nos encierra un poco. Sí. Sí. Y en maternajes transfronterizos, ¿por qué decidiste hacer un fotolibro? Bueno, en el proyecto Maternaje tan fronterizo, como son una serie de retratos de alrededor de 13 madres, incluyéndome yo, 13 madres y cuidadoras migrantes que habitan, que son del sur global, que es algo súper importante que no lo comenté, son madres y cuidadoras del sur global que habitan en el norte global. Entonces también ahí hay un componente político porque no es lo mismo una madre que tal vez viene del mismo norte y migra a un territorio porque acá estamos atravesados muchas por problemas o complicaciones que son ya sea por tus marcadores étnicos o por algo tan sencillo como lo... Sí. Hay unas en menor grado, algunas que vienen desde que han estudiado, algunas vienen con más privilegios, otras no, algunas se les reconocen sus carreras, otras no, porque el sistema está tan bien diseñado para inferiorizar a la persona migrante que no te reconocen muchas veces las carreras, dependiendo de cada cual, dependiendo de cada país, todo eso es relativo. Como hay muchas imágenes y testimonios, sentía que no quería que solo quedase en una exposición, que es una forma de visibilizar la obra, pero también quería que circulase y bueno, y reunir la diversas formas del proyecto, que también tiene textos testimoniales de cada madre, los cuales también remojé en este material orgánico. Entonces sentía que adquiría más peso y también un componente más profundo que siempre me parece interesante de abordar. Mientras más ahondar y llegar a formas más, no sé, sinceras también, pero sobre todo creo que uno contribuye bueno, al quehacer artístico y conocimiento, etcétera. Esta no es la primera vez que expones en Bardo. También estuviste en Alto Bardo, Madrid.
¿Notas mucho la diferencia de exponer, por ejemplo, en España y en Berlín? Y el espacio también, lo que ha sido. Sí, bueno, estuve en la exposición de Alto Bardo Madrid, que fue bueno, un espacio súper interesante, con unas obras maravillosas también de colegas artistas. Bueno, por una parte, el espacio de Alto Bardo Madrid fue genial porque estaba ubicado en un sitio céntrico, pasaba bastante gente. Y sin embargo, es súper interesante porque, por ejemplo, Bardo, que está ubicada en un espacio que tal vez no es el centro, ¿ah? eh, estos días que he estado acá, ha pasado gente y entra. Entonces, bueno, es como súper paradójico. En otro lugar también pasaba mucha gente, pero no siempre se producían los diálogos que he logrado concretar acá. Mm. Me parece maravilloso. Siento que esa podría ser como algunas de las diferencias. Bueno, es mucho más fácil para mí, por supuesto, en España, porque puedo hablar castellano y puedo emplayarme más para conversar. Pero acá, bueno, no me queda otra más que desenvolverme en inglés. Pero siento que aquí también hay como una comunidad bastante hispanohablante, que lo que te dice se interesa mucho cuando traen artistas de fuera. Cuando emigras, haces más piña, entonces quizás también. Sí, puede ser como que se establecen estas redes de apoyo porque también las necesitas para vivir, o sea, como que de alguna manera quieres como fortalecer, no sé, es bonito, sí. Sí, por ahí también va un poco el cuidado y todo eso, entonces sí. Sí, como es más complejo. En Alto Bardo Madrid también comentar unas cosas diferentes, bueno, que en esa oportunidad yo tuve un proyecto que también tenía que ver, como siempre, con la materialidad orgánica y a diferencia de lo que hoy está en Bardo, que son estos maternajes transfronterizos, maternidad migrante y cuidadoras, eh, en Alto Bardo tenía que ver con las máscaras y un trabajo que también hice en pandemia. Entonces, de alguna manera, ambos conectan porque los dos se iniciaron en pandemia. Ujú. Y en ese proyecto que se llama Caretas Orgánicas de Inmunidad, yo trabajé con una serie de máscaras que realicé mientras cuidaba a mis hijas y ellas estaban ahí en clase online. Entonces, bueno, con qué nos alimentábamos y con qué frutas fortalecíamos nuestras defensas para no tener que tomar medicina alópata y no tener COVID de alguna manera, como mantenernos siempre firmes, era con también con el fruto que nos da la tierra. Y en el caso de España y de Valencia, es la naranja. Eh, Me encanta, había ya trabajado con las cáscaras de naranja, había hecho unas maquetas y de repente mientras estaba con las niñas, yo les daba, no sé, 3 naranjas diarias, así, y tenía tantas cáscaras y era como, wow. Y un día empecé a agarrarlas y a coserlas, y mientras ellas estaban ahí, como que yo las acompañaba en sus clases, y empecé a coser estas máscaras y bueno, iban a surgir una serie de que son las que expuse. Entonces, bueno, me parecía bonito porque también está la maternidad y el cuidado ahí, porque tal vez no es directo, Sí, sí. pero yo estaba ahí mientras hacía estas máscaras. Eso te iba a decir. Y también está muy intrínseco la figura como madre y como artista que no la puedes separar, porque lo estás haciendo a la vez Claro. y te inspira las dos y a la vez. Eso. Y para el futuro, bueno, acabas de terminar el fotolibro, estás exponiendo, pero ¿ya tienes pensado algo que hacer? Sí, actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Envia, en la cual trabajo con fibras vegetales del territorio donde habito, del territorio valenciano, pero también porque es un proyecto que está atravesado principalmente por Chile, por una fiesta tradicional que se llama la Fiesta de la Tirana, que es una fiesta en la cual se honra a la figura sacra de la Virgen de la Chinita, la Virgen del Carmen, pero que también tiene un contexto andino indígena profundo en el cual ese territorio, antes de que se viniera hacia la Virgen, ya se hacían fiestas y se honraba también una deidad probablemente femenina. Entonces, bueno, tiene una vinculación con la Pachamama, con la madre. Y lo que a mí me interesa es que en esta fiesta, me parece súper paradójico y bellísimo, esta fiesta en que se honra a la madre, las máscaras, se honra a la madre con máscaras, y las máscaras más conocidas, por así decirlo, son unas máscaras de los diablos, de las diabladas. Bueno, en un principio principalmente han sido hombres los que se ponen estas máscaras de diablo, y ahora, con los años, también, incluso esta fiesta tradicional, se han ido incorporando. Entonces, bueno, construye unas máscaras no iguales, sino que tomándolo como referente, porque las otras máscaras son con una técnica tradicional de esa zona, con yeso y pintura, en cambio las mías son hechas con fibras vegetales.
cuando estuve en Chile con fibras de Chile y ahora que no estoy en Chile, con fibras de España, del territorio donde habito, que son el esparto y la anea. En eso estoy, también como tensionando la figura de lo que es lo demoníaco, de donde, pensando que es un constructo social que también se inventa. En el siglo XIII, antes no había una imagen de lo que era el demonio, la relación también con lo animal, que justo el demonio tiene estos cachos de cabra, o sea, justo la imagen de un animal es mala. Me encanta pensar en eso. ¿Y eso también luego vas a hacer una serie de fotografías o quieres Sí, expandir? Vale. sí. En el momento ahora estoy haciendo las máscaras y luego quiero hacer unas formas. Performance, vale. Y fotos con claro, sí. Ajá.